Cuando crees que lo has visto todo, surge una historia que desafía cualquier expectativa. No se trata solo de un evento más, sino de un giro inesperado que redefine lo que pensamos. Desde el primer segundo, te quedarás preguntándote, ¿cómo algo así pudo pasar desapercibido? Lo que estás a punto de descubrir es más sorprendente de lo que imaginas, una secuencia de hechos que pocos se atreverían a creer. Prepárate, porque lo que viene cambiará la manera en la que entiendes el mundo que te rodea. Número 1. Donald Trump. En una soleada tarde de septiembre en el Trump International Golf Club, la tranquilidad que suele envolver al famoso campo fue interrumpida por un suceso que rápidamente captó la atención de los medios de comunicación y del mundo entero. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, se encontraba disfrutando de una relajada partida de golf. Pero lo que parecía un día ordinario en la vida del magnate y político rápidamente se tornó en un episodio de alta tensión. Mientras él golpeaba la bola entre el quinto y sexto hoyo del campo, los agentes del servicio secreto, siempre alerta, notaron algo fuera de lo común en la distancia. Una figura desconocida se movía sigilosamente en el perímetro del campo, llamando la atención de los vigilantes agentes. Lo que siguió fue una serie de eventos rápidos que pondrían a prueba la seguridad y los reflejos de las fuerzas de protección presidencial. Esta figura, como se revelaría después, tenía la intención de atentar contra la vida del expresidente, convirtiendo lo que debía ser una tarde tranquila en un escenario de emergencia. La resiliencia y el carisma de Donald Trump no se vieron afectados por este intento de asesinato. A pesar de la gravedad del incidente, el expresidente mantuvo su habitual energía y optimismo. Al ser informado de la situación y resguardado por sus agentes, Trump no mostró signos de preocupación. Por el contrario, agradeció al servicio secreto por su rápida intervención, elogiando su eficacia con una mezcla de seriedad y su característico humor. Según informes, incluso llegó a bromear sobre el hecho de que, a pesar de todo, no pudo completar su partida de golf. Este gesto de ligereza frente a una situación tan crítica solo reforzó su imagen como un líder que no se deja intimidar fácilmente. Este no fue el primer intento contra su vida, lo que subraya los desafíos únicos que enfrenta Trump como una figura polarizadora. Desde su ascenso al poder en 2016, ha sido objeto de múltiples amenazas y ataques, lo que lo coloca en una posición constante de vigilancia. Los agentes del servicio secreto que lo acompañan han sido testigos de situaciones similares en varias ocasiones, lo que hace que su trabajo sea crucial para la seguridad del expresidente. A pesar de los riesgos, Donald Trump sigue demostrando su determinación y su inquebrantable voluntad de continuar en la escena pública. Los eventos de ese día no lo disuadieron de seguir adelante con su apretada agenda. Desde la protección en el campo de golf hasta la posterior difusión de un mensaje en su plataforma, Truth Social, donde expresó su gratitud al equipo de seguridad, el expresidente mostró una vez más su capacidad para enfrentar la adversidad con gracia y fortaleza. Número 2. Ryan Wesley Routh. La historia de Ryan Wesley Routh comienza con una transformación digital sorprendente y escalofriante. Imagina a un hombre que, inicialmente, apoyaba con entusiasmo a Donald Trump, llenando su feed de redes sociales con palabras de admiración y patriotismo. Sin embargo, con el tiempo algo cambió. Las redes sociales, ese vasto y caótico mundo virtual, comenzaron a jugar un papel fundamental en su radicalización. Routh pasó de publicar mensajes de apoyo a Trump a llenar sus redes de odio. Pero, ¿qué fue lo que desencadenó este cambio? Algunos dicen que fue la frustración con las políticas del presidente, otros aseguran que fue el contenido radical al que estuvo expuesto. Lo cierto es que las plataformas como X, antes conocida como Twitter, se convirtieron en su plataforma de lanzamiento hacia el extremismo. Routh empezó a seguir cuentas cada vez más radicales, absorbido por discursos llenos de odio y conspiraciones. Cada día, sus publicaciones se volvían más agresivas, más desesperadas, como si estuviera cayendo en una espiral de oscuridad. Las redes sociales, para Routh, no solo eran una ventana al mundo, sino una puerta a una dimensión donde la violencia parecía ser la única solución. ¿Quién lo estaba influenciando? ¿Qué teorías conspirativas le estaban llenando la cabeza? Uno de sus tweets más famosos
es el que lo mostró dispuesto a tomar medidas drásticas. «Me alegraré cuando te vayas», escribió en referencia a Trump, dejando clara su intención de que el expresidente desapareciera de la escena política por cualquier medio necesario. Aquí es donde muchos empezaron a sospechar que las redes sociales habían desempeñado un papel crucial en su transformación. Routh se había radicalizado, y las pruebas estaban a la vista de todos, escritas en esos 280 caracteres de odio y resentimiento. Pero lo más aterrador de todo es que esta historia no es única. Routh es solo uno de muchos que, a través de las redes sociales, encontraron un espacio para ser moldeados por ideas extremas. Las redes que alguna vez fueron para compartir fotos de gatitos y recetas de cocina, ahora se han convertido en un caldo de cultivo para el odio. El FBI lo sabía. Monitoreaban sus cuentas, veían cómo el hombre se hundía más y más en el fango del extremismo. Sin embargo, ¿por qué no actuaron antes? Esa es la verdadera incógnita. Número 2. Cambio ideológico radical. Ryan Wesley Routh era, en sus primeros años como seguidor de Donald Trump, un ferviente defensor de las políticas del expresidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, su perspectiva comenzó a cambiar de manera drástica, y este cambio fue captado en cada publicación que realizaba en redes sociales. Este cambio de ideas es una de las claves para entender cómo Routh pasó de ser un partidario a convertirse en uno de sus críticos más fuertes, y luego en un protagonista de uno de los eventos más perturbadores en la política moderna. El cambio ideológico de Routh no fue súbito. Comenzó como una lenta acumulación de frustraciones con algunas de las políticas implementadas por Trump, especialmente en lo que respecta a la democracia y la unidad del país. Routh expresó repetidamente en sus redes sociales que sentía que el rumbo que Trump estaba tomando era peligroso para los principios fundamentales del país. Este descontento fue creciendo hasta que, en un punto, Routh abandonó por completo su apoyo al expresidente. Lo más interesante de este giro ideológico es que Routh no solo dejó de apoyar a Trump, sino que comenzó a alinearse con figuras que antes habría considerado opuestas. Entre ellas, destacaron nombres como Joe Biden, Kamala Harris e incluso Elizabeth Warren. Este cambio radical en su postura política generó sorpresa entre quienes lo conocían, pero también lo convirtió en un foco de atención para ciertos sectores que comenzaron a cuestionar qué o quiénes podrían haberlo influido. En 2024, Routh llegó a expresar que consideraba que las políticas de Trump estaban transformando a los ciudadanos en personas sin libertad. Aunque sus palabras exactas no deben ser repetidas aquí, lo que queda claro es que Routh veía a Trump como una figura que estaba dañando la esencia de lo que él consideraba era la democracia. Esta visión lo impulsó a adoptar una postura mucho más extrema, lo que inevitablemente lo llevó a tomar decisiones que cambiaron su vida y la del país. Algunos expertos creen que este cambio de ideas fue el resultado de la influencia de ciertos discursos que se propagaban en redes sociales y en ciertas comunidades en línea. Estas ideas más progresistas comenzaron a resonar en Routh, y fue cuestión de tiempo antes de que abandonara por completo sus creencias originales. No obstante, este cambio también abrió la puerta a especulaciones sobre posibles influencias externas. Número 3. Teorías de conspiración sobre el FBI. Las teorías de conspiración siempre han sido un tema de debate en los círculos políticos, y el caso de Ryan Wesley Routh no fue la excepción. Después de su intento de atentar contra Trump, surgieron especulaciones de que el FBI podría haber estado involucrado en la radicalización de Routh, o al menos en el monitoreo de sus actividades sin intervenir a tiempo. Esta teoría generó revuelo en Internet, especialmente entre comunidades que desconfían profundamente de las instituciones gubernamentales. La idea principal detrás de esta teoría es que el FBI podría haber permitido que Routh se radicalizara a través de las redes sociales, observando su comportamiento sin actuar para detenerlo. Esto llevó a algunos a preguntarse si el FBI, de alguna manera, había facilitado que Routh llegara al extremo de intentar cometer un acto que afectara a una figura pública tan prominente como Trump. Una de las pruebas citadas por los defensores de esta teoría es la aparente falta de acción por parte de las autoridades,
a pesar de que Routh había mostrado comportamientos alarmantes en sus publicaciones. Las redes sociales de Routh, repletas de mensajes cargados de descontento y palabras que mostraban su creciente extremismo, debieron haber sido motivo de preocupación. Sin embargo, las autoridades no intervinieron antes del incidente. Otra cuestión que refuerza esta teoría es el historial de incidentes en los que el FBI ha sido acusado de estar involucrado en la vigilancia o manipulación de personas vulnerables para crear caos. En el caso de Routh, muchos sugieren que el FBI pudo haberlo monitoreado durante un tiempo considerable, pero optó por no actuar, permitiendo que el incidente escalara. La teoría de la participación del FBI en el caso de Routh se popularizó principalmente en foros de Internet, donde los usuarios comenzaron a especular sobre los motivos ocultos detrás de la aparente inacción de las autoridades. Estos usuarios afirmaban que Routh podría haber sido utilizado como una herramienta en una trama más grande para generar inestabilidad política y crear divisiones dentro del país. Número 4. Publicaciones extremistas de Routh en 2024. Las publicaciones de Ryan Wesley Routh en las redes sociales de 2024 fueron como una ventana al caos interior que se desataba dentro de él. Una en particular que llamó la atención de muchos incluía un mensaje donde expresaba su descontento hacia las políticas del expresidente Trump. Aquel mensaje decía que las acciones de Trump, según él, estaban orientadas a quitarles libertades a los ciudadanos. Esta publicación encendió las alarmas en algunos sectores y muchos comenzaron a interpretar este mensaje como una señal de que Routh estaba en una situación peligrosa, tanto emocional como ideológicamente. Este cambio en su manera de expresarse fue considerado por varios analistas como una prueba de su deterioro mental y su profundo malestar hacia el sistema político. Antes de llegar a este punto, Routh había sido un firme defensor de la administración de Trump, pero con el tiempo y a medida que aumentaba su frustración, sus publicaciones se volvieron más críticas y empezaron a reflejar un cambio radical en su perspectiva. Lo que antes eran simples críticas políticas se transformaron en publicaciones más preocupantes, llenas de mensajes que algunos vieron como llamados a la acción. La publicación en cuestión, en la que sugería que las políticas de Trump estaban dañando la libertad de los ciudadanos, fue vista como una expresión de la sensación de impotencia que Routh sentía frente al rumbo que tomaba el país. Lo interesante es cómo esta publicación refleja no solo su frustración personal, sino también un sentimiento que muchos otros ciudadanos compartían. Sin embargo, lo que diferenciaba a Routh de los demás era su disposición a llevar sus ideas al extremo. Lo más impactante de todo esto es que las redes sociales de Routh se llenaron de mensajes similares durante ese año, y aunque algunos usuarios le advirtieron sobre las posibles consecuencias de sus publicaciones, él continuó publicando mensajes que parecían ir más allá de una simple opinión política. Aquí es donde muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué estaba pasando por la mente de Routh? ¿Por qué sus publicaciones se volvían cada vez más alarmantes? A medida que avanzaba el año 2024, Routh continuó utilizando las redes sociales para expresar su descontento, y cada mensaje parecía ser más extremo que el anterior. Esto no pasó desapercibido para quienes monitoreaban su actividad en línea. Sin embargo, lo más inquietante es que, a pesar de la creciente preocupación por el tipo de mensajes que publicaba, no se tomó ninguna acción preventiva por parte de las autoridades o de las plataformas donde publicaba. Algunos expertos sugieren que este tipo de publicaciones son indicativas de alguien que está pasando por una profunda crisis emocional, mientras que otros las ven como una señal de que Routh estaba siendo influenciado por fuerzas externas. Lo que está claro es que las publicaciones de ese año reflejan un cambio importante en su manera de pensar y en su manera de interactuar con el mundo que lo rodeaba. Número 5. Contacto con grupos extremistas. A lo largo de su tiempo en las redes sociales, Ryan Wesley Routh no solo compartía sus propias ideas, sino que también interactuaba con grupos que compartían puntos de vista similares. Estos grupos, que algunos describen como comunidades extremistas en línea, parecían ser un espacio donde Routh encontraba eco a sus pensamientos más críticos.
Las interacciones que tenía con estos grupos comenzaron a preocupar a quienes seguían su rastro digital y pronto muchos comenzaron a sospechar que estaba siendo influenciado por estos espacios. Los llamados grupos de pensamiento extremo en Internet no son un fenómeno nuevo, pero en el caso de Routh, su contacto con ellos parecía ser un factor importante en su cambio de comportamiento. A medida que sus publicaciones se volvían más agresivas, también aumentaba su participación en debates y discusiones dentro de estas comunidades. En estos espacios, Routh no solo era un espectador, sino un participante activo, compartiendo sus opiniones y absorbiendo las de los demás. Este contacto con grupos que fomentaban ideas más extremas fue visto por algunos analistas como una prueba clave en su radicalización. No es que Routh comenzara sus interacciones con estas comunidades de manera inocente, pero la constante exposición a ideas radicales y polarizadas claramente tuvo un impacto en su manera de ver el mundo. En lugar de encontrar un espacio para la reflexión y el debate constructivo, estas comunidades le ofrecían una visión distorsionada de la realidad, donde la confrontación y la acción drástica parecían ser las únicas respuestas posibles. Uno de los elementos más preocupantes de este contacto con grupos en línea es la falta de intervención por parte de las autoridades. A pesar de que muchas de estas comunidades son monitoreadas y algunos miembros son conocidos por promover ideas extremistas, en el caso de Routh no se tomó ninguna medida. Algunos sugieren que las autoridades, incluidas agencias como el FBI, simplemente observaron desde la distancia sin intervenir, lo que ha alimentado teorías sobre su posible participación o al menos su conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿cómo fue que Routh se sumergió en estas comunidades en primer lugar? Todo apunta a que comenzó buscando respuestas a su frustración política, y lo que encontró fue un ecosistema de ideas que le ofrecían una explicación simplista a sus problemas. Estos grupos le proporcionaron un espacio donde podía compartir su descontento sin ser cuestionado y donde las respuestas siempre parecían apuntar hacia un mismo culpable, el sistema político en el que ya no confiaba. Número 6. Intervención en Ucrania. En el año 2024, mientras el mundo observaba con preocupación la invasión rusa a Ucrania, Ryan Wesley Routh sorprendió a todos con una declaración pública. Expresó su deseo de viajar a la frontera entre Ucrania y Polonia para ofrecerse como voluntario y apoyar a Ucrania en la lucha. Este mensaje, publicado en sus redes sociales, dejó en claro que Routh no solo se había distanciado de la política estadounidense, sino que ahora estaba enfocado en causas globales. En uno de sus mensajes más impactantes, Routh anunció que estaba dispuesto a arriesgar su vida en defensa de Ucrania. Para él, la causa ucraniana no solo era una cuestión política, sino una cuestión de principios y justicia. Lo que más sorprendió a quienes seguían su trayectoria es que, unos años antes, Routh era una persona con poco interés en temas internacionales, especialmente aquellos relacionados con Europa del Este. Entonces, ¿qué cambió? Muchos sugieren que la transformación de Routh fue el resultado de la combinación de su creciente frustración con la política en Estados Unidos y su exposición constante a contenidos en redes sociales que lo empujaban a apoyar causas globales. Lo que comenzó como un simple descontento con el sistema político doméstico, pronto se convirtió en una pasión por las causas internacionales. Routh veía en la lucha de Ucrania una representación de la defensa de los valores democráticos que, según él, estaban en peligro no solo en su país, sino en todo el mundo. Sin embargo, este giro en su enfoque no fue simplemente el resultado de un interés humanitario. Algunos sugieren que Routh estaba siendo influenciado por los mismos grupos que lo habían radicalizado previamente. Estos grupos, a menudo vinculados a movimientos más amplios en línea, promovían la idea de que apoyar causas como la de Ucrania era una forma de luchar contra las amenazas globales. En este contexto, su deseo de viajar a Ucrania fue visto por algunos como una prueba más de que estaba dispuesto a tomar medidas extremas en nombre de sus convicciones. Routh nunca llegó a cruzar la frontera ni a unirse oficialmente al conflicto en Ucrania, pero el hecho de que estuviera dispuesto a hacerlo habla de su estado mental y emocional en ese momento. Muchos de sus conocidos quedaron sorprendidos por su repentina pasión por una causa que estaba tan lejos de su vida cotidiana. No obstante, para aquellos que lo seguían en las redes sociales,
Este comportamiento parecía ser la continuación lógica de su evolución ideológica. Es importante destacar que Routh no era el único estadounidense que expresó su deseo de luchar por Ucrania durante ese tiempo. De hecho, muchos voluntarios de diferentes países viajaron para unirse al conflicto, algunos motivados por razones humanitarias y otros por intereses personales. Sin embargo, en el caso de Routh, su declaración pública fue vista por muchos como una extensión de su creciente radicalización. Lo que comenzó como una simple expresión de apoyo en las redes sociales se transformó en un deseo real de involucrarse físicamente en el conflicto. Lo que parecía evidente ahora tiene un trasfondo. Número 8. El tirador anterior, Thomas Matthew Crooks. El nombre de Thomas Matthew Crooks es uno que, lamentablemente, ha quedado registrado en los archivos de seguridad debido a su intento anterior de atacar a Donald Trump en un mitin de campaña en Pensilvania. Este incidente, que ocurrió apenas 2 meses antes del intento de Ryan Wesley Routh, sirvió como un sombrío recordatorio de los riesgos que enfrentan las figuras políticas de alto perfil, especialmente en el clima político cada vez más tenso que envuelve a los Estados Unidos. Crooks, un joven de 20 años originario de Bethel Park, Pensilvania, no era un desconocido para las autoridades locales, ya que había tenido un historial previo de incidentes menores. Sin embargo, lo que lo llevó a cometer este acto de agresión fue una combinación de factores personales y políticos que las autoridades aún están investigando en profundidad. En el día del ataque, Crooks subió a la azotea de un edificio cercano al lugar del mitin de Trump y, armado con un dispositivo peligroso, intentó perpetrar un acto que podría haber tenido consecuencias trágicas. El incidente tuvo lugar en julio, durante un caluroso día de campaña. Mientras miles de seguidores de Trump se reunían en el lugar para escuchar su discurso, Crooks, escondido en la azotea, esperaba su oportunidad para llevar a cabo su plan. Sin embargo, su ataque no salió como lo había planeado. Las fuerzas de seguridad, incluidas las del servicio secreto, actuaron rápidamente al notar la presencia del tirador. A pesar de que Crooks logró disparar en varias ocasiones, sus intentos no resultaron fatales para Trump, aunque lamentablemente sí causaron heridas a algunos asistentes. Una de las víctimas fue un hombre que estaba presente en el mitin y que desafortunadamente perdió la vida a causa de sus heridas. Otras 2 personas también resultaron afectadas, lo que convirtió este incidente en uno de los momentos más difíciles de la campaña de Trump. Aunque las fuerzas de seguridad pudieron neutralizar a Crooks antes de que causara más daño, las consecuencias de su ataque resonaron en todo el país, provocando una mayor preocupación por la seguridad de las figuras públicas y sus seguidores. Número 10. Ron DeSantis. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también estuvo presente de manera indirecta en el incidente ocurrido en el Trump International Golf Club, ya que el ataque fallido a Donald Trump generó una oleada de reacciones políticas y de seguridad en el estado que él gobierna. Aunque no estuvo en el lugar de los hechos, DeSantis, como figura política clave en Florida, no tardó en intervenir para garantizar que se tomaran las medidas adecuadas tras lo sucedido. Ron DeSantis, conocido por su cercanía con Donald Trump y por su papel destacado dentro del Partido Republicano, fue uno de los primeros en pedir una investigación exhaustiva sobre cómo Ryan Wesley Routh pudo acercarse tanto al expresidente. Si bien el servicio secreto y las fuerzas locales actuaron rápidamente para detener a Routh, la cuestión de cómo logró sortear las medidas de seguridad iniciales generó preocupación en los círculos políticos y de seguridad. DeSantis no solo mostró su apoyo incondicional a Trump, sino que también insistió en que el pueblo estadounidense merecía respuestas claras sobre las circunstancias que rodearon el intento de ataque. Desde el momento en que se hizo pública la noticia del incidente, DeSantis declaró que su administración trabajaría en conjunto con las agencias federales para llevar a cabo una investigación profunda. La principal preocupación de DeSantis era determinar cómo Routh pudo acercarse a 500 yardas de Trump en un campo de golf sin ser detectado por las medidas de seguridad vigentes. El gobernador subrayó la importancia de identificar cualquier posible fallo en el sistema de seguridad y prometió que se tomarían medidas adicionales para evitar que algo similar volviera a ocurrir. La postura de Ron DeSantis en este asunto fue muy clara.
No se trataba solo de un incidente aislado, sino de un ejemplo de la creciente polarización política que afectaba a figuras públicas de alto perfil. Para DeSantis, garantizar la seguridad de los exlíderes y otras personalidades influyentes era una cuestión de interés público, y su administración se comprometió a revisar los protocolos de seguridad en eventos de gran envergadura. A su vez, el gobernador también pidió que se investigara el trasfondo de Routh y cualquier posible conexión con grupos o ideologías que pudieran haber influido en sus acciones. El apoyo de Ron DeSantis a Donald Trump no es nuevo, y este incidente solo sirvió para reforzar su relación. DeSantis expresó en múltiples ocasiones su preocupación por la seguridad del expresidente y por el hecho de que, debido a su prominencia política, Trump seguía siendo un objetivo para individuos con intenciones dañinas. Aunque DeSantis ha construido su propia carrera política, su cercanía con Trump sigue siendo un aspecto clave de su trayectoria dentro del Partido Republicano. A veces, la verdad supera cualquier ficción, y solo queda asimilar lo que hemos aprendido para no subestimar lo inesperado.